Es una bendición, como decía la hermana, pues poder nacer en un hogar cristiano. Gloria al nombre del Señor. Tener la dicha de tener padres que nos guíen, que nos siembren esa fe, porque yo creo que los padres somos los encargados de sembrar, de depositar esa fe en nuestros corazones, en el corazón de los hijos. Y agradezco a Dios porque tuve esa madre, ese padre que me instruyeron, y como relataba la hermana Charo, pues a la edad de 7 años tuve la bendición preciosa en una campaña que se estaba celebrando en mi iglesia, del Señor bautizarme con el Espíritu Santo, tener esa hermosa experiencia siendo aún una niña pequeña, pero ya crecida en el ambiente del Señor, amando a Dios, gloria al Señor. Y agradezco a Dios porque también le puedo entregar mi vida a Cristo a una temprana edad, gloria al Señor, y hacer la decisión de servirle, de entregarme a Él. Y pues llegó la edad de la adolescencia. Y en esa edad de la adolescencia, gloria a Dios, a la juventud, pues comenzaron las ofertas del comunismo, ya que nacimos en un país comunista y la ideología marxista-leninista era algo tan tremendo y tan importante para ellos de sembrar desde temprana edad en los niños. Y pues como les testificaban mis hermanas, desde pequeña, las maestras de la escuela, a pesar que mi madre también en casa podía ver eso, pues se dieron cuenta que yo me gustaba la literatura, todo lo que era la historia, literatura y declamar. Pues entonces comencé en la escuela, bien pequeña, una maestra, ella comenzó a captarme con mucha astucia y muy sutilmente, a captarme para declamar, recitar poemas comunistas, socialistas, revolucionarios. Y mi madre, gracias al Señor le doy, que todos los días antes de salir del hogar había en casa un culto familiar. Había una madre y un padre que se preocupaban de enseñarnos la palabra, de no dejarnos ir del hogar sin aprendernos un texto bíblico, sin enseñarnos salmos de la palabra. Y entonces mi mamá, al darse cuenta, y yo creo que la primera que lo captó fue mi madre, pues estaba pendiente de nosotros, ella se dio cuenta que a mí me gustaba y tenía la habilidad para memorizar, pues entonces mi mamá comenzó a enseñarme salmos de la palabra para que los declamara, gloria al Señor, y a la misma vez en la escuela comenzó a hacer un trabajo, esta ideología, para captarme a través de este talento de declamar. Y llegó a tal punto que comencé a ir a competencias, a tal punto que ya una de las últimas competencias, siendo ya yo una adolescente, ya una joven, pues era a nivel de toda la isla, a nivel nacional, y el premio de al que ganara esta competencia era ir a 5 países socialistas. Gloria al Señor, y yo gané esta competencia de declamar poemas revolucionarios, comunistas. Y recuerdo que cuando llegó el momento de darme el premio, me llamaron a una reunión con todos los directivos de la escuela y del municipio para decirme que todo estaba listo para mi viaje con un acompañante, pero había un problema, y era que mi expediente decía que yo era cristiana. Y me dijeron que la única manera que yo podía obtener ese premio era si yo decía o aceptaba que borraran de mi expediente que yo era cristiana, y esto conllevaba pues negar mi fe, a lo cual yo contesté que yo no iba a negar mi fe, que yo no servía a Dios, porque una de las directoras de la escuela, ya estaba yo en los estudios, empezando estudios superiores, me dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que tú estás presionada y que es tu mamá la que te obliga. Y yo le dije, no, con todo el respeto, usted está equivocada. Mi mamá nunca me ha obligado. Yo sirvo a Dios porque le amo, por convicción, y yo no voy a negar mi fe. Y pues no me dieron el premio, y esto Dios lo permitió para marcar etapas en mi vida claves, para tomar decisiones yo firmes, porque yo como joven, pues qué joven en un país comunista donde no se sale a ningún lado, no estaba ilusionada con que yo quería ganar ese premio para poder con mi mamá viajar a esos 5 países.
Pero esto lo permitió Dios y lo entiendo porque Dios quería no que yo fuera a 5 países socialistas, sino que yo saliera a muchos países, amén, aleluya, pero a predicar la palabra del Señor. Aleluya. Y agradezco a Dios todos los días porque pude en esta etapa difícil de mi vida, amén, tener la base, tener la experiencia con Dios que tuve a muy temprana edad, la llenura del Espíritu Santo, la cual marcó mi vida para tomar decisiones, poder tomar decisiones, amén, sabias, y no alejarme del Señor, sino al contrario, entregar mi vida a su servicio. Acerca de cuán importante es el trabajo de una madre. Yo tengo, hermana Charo, el recuerdo vivo en mi mente, en mi corazón, de ver a una madre levantarse temprano, clamar, interceder, prepararnos a 4 hijos para la escuela, en todas nuestras necesidades como hijos, desayuno, uniformes, todo, el quehacer del hogar, todo. Pero aparte de eso, algo tan importante es la guianza espiritual. Verla también de una manera abnegada, preparándonos para orar, esforzándonos, porque no es solo decirnos que oráramos, darnos el ejemplo, ponernos, porque hay una edad en los niños en que ellos no lo pueden hacer solos, pero tenía una madre que tomaba ella su responsabilidad y nos sentaba en la sala a impartirnos la palabra, se tomaba el tiempo uno por uno para aprender, enseñarnos el verso bíblico, darnos el consejo de la palabra y llegar nosotros de la escuela a la hora que salíamos y encontrar a mamá de rodillas en un cuarto, orando, clamando, una mujer de oración, una mujer de revelación, porque Dios les revelaba cuando algunos de nosotros no andábamos bien, o andábamos medio descontrolados en alguna área, o en la escuela, o descuidados en la oración, y había una mujer que sin palabras, sin decir nosotros nada, ella solo de mirarnos nos decía, tú no andas bien, ¿qué pasa contigo? Y yo agradezco a Dios hoy por esa madre, ese cuidado que hubo en el hogar, no solo en el área de la responsabilidad como madre, como decía ahorita, de cocinar, de proveer las necesidades básicas del hogar, sino también de ver una madre que se dio cuenta y reconoció que tenía que vivir una vida de oración para poder ayudar a sus hijos en los momentos de crisis, que tuvimos cada uno de nosotros los 4, nuestros momentos de crisis. Por eso en esta tarde me gustaría tanto hablarle a las madres que me están escuchando. Usted que quizás está desalentada porque a pesar que instruyó a su hijo o que lo guió en el Señor y se preocupó de orar, de guiarlo, puede que alguno de sus hijos se ha descarriado o ha dejado el camino o está allí en 2 aguas batallando. Madre, no pierda la fe, no pierda la confianza, no deje de clamar. La clave está que hay una mujer de rodillas intercediendo, que hay una mujer de rodillas peleando, reclamando a la vida de sus hijos y diciéndole al enemigo, tú no vas a destruir mis hijos, tú no vas a destruir mi hogar, porque en ocasiones recuerdo a mi madre así, peleando de rodillas por mí, peleando de rodillas sin yo decirle nada. Estaba teniendo batallas en la escuela, luchas en mi juventud, pero llegaba al hogar y veía y escuchaba a una madre que estaba de rodillas orando por mí, peleando mi alma. Y agradezco a Dios hoy por ese cuidado que hubo, amén, de una madre, una mujer de oración, una mujer entregada. Como decía usted, hermana Charo, al principio, vivimos con muchas limitaciones, nacimos en el campo misionero, con muchas limitaciones en Cuba, pero tuvimos un ambiente, un entorno del amor de Dios, de felicidad, y esto marcó nuestras vidas hasta hoy para bien, y esto es lo que hemos transmitido también a nuestros hijos, gracias al Señor. Los niños hacen más lo que ven hacer que lo que le dicen que haga. Una madre puede decirle a un niño o a su hijo todos los días, sé bueno, sé un hombre de Dios, no digas malas palabras, respeta a las personas, pero si esa madre no lo lleva a cabo, yo creo que es con el ejemplo. Y yo soy bendecida porque tuve una madre que me enseñó con el ejemplo. Y inspiró mi vida porque yo la veía
de rodillas llorando. Entonces yo decía, eso es bueno, hay que buscar esa experiencia, hay que buscar ese trato de Dios. Mi mamá se ocupaba, por lo menos una vez a la semana en mi hogar se hacía vigilia. Nos poníamos a vigilar. Mi mamá nos enseñó que había que hablar con Dios. Y eso marcó mi vida de tal forma que yo agradezco a Dios porque también me ha dado el privilegio de poderlo implementar con mis hijos. Amén, de enseñarles desde ese ejemplo que mi madre me dio, también puso en mi corazón una gran carga de que yo tenía que hacer lo mismo, porque fue lo que recibí. Y amén, esto definitivamente marcó mi vida para yo a la temprana edad de 7 años recibir el Espíritu Santo, que quizás algún hermano en la iglesia pudo decir, son niños, no importa, están hablando en lengua, quizás están repitiendo. Pero yo recuerdo el día que yo recibí el Espíritu Santo en esa campaña, que se acabó el culto, y no era solo yo, eran mis hermanos también, todos en el altar, niños, jóvenes, viejos, y no podíamos, ya había acabado el mensaje y todos llorábamos en el altar, y no nos parábamos del altar llorando. Una experiencia maravillosa que tuve, que marcó mi vida, amén, y desde temprana edad el Señor me permitió, porque es mi privilegio que Dios me dio, de aún a los 10 años ya estar, porque Dios guió a mi pastora y puso en ella, y creo que también era una mujer de visión, que vio, gloria al Señor, que aunque sea un niño, puede tener talento y lo puede usar Dios, puesto en las manos del Señor. Y el Señor me permitió a la edad de 10 años estar enseñándole a los párvulos de la iglesia. Yo recuerdo que mi mamá se sentaba conmigo en la mesa del comedor a ayudarme a preparar la clase dominical, a buscarme figuras, ayudas visuales para enseñar. Y yo recuerdo que emocionada preparé una cajita de cartón de comida, la forré y allí puse mi file, lo que dice un archivo con todas mis clases. A la edad de 10 años, yo recuerdo tener esta pasión por hacer algo para el Señor, y agradezco primero a Dios, pero también a esa madre que tenía hasta el día de hoy esas manos formadoras de vida. Gloria al Señor, ha sido una mujer que me ha formado en todas las áreas y cada día me inspira más por el amor y la pasión que tiene por las almas, que anhelo, es mi anhelo y mi oración poder ser como ella. Cada día le pido a Dios eso. Es un gozo y un privilegio el poder compartir en esta preciosa hora parte de mi testimonio. Pues como bien decía nuestra hermana, Dios me concedió el privilegio de abrir mis ojos en el Evangelio y de ser instruido desde pequeño en los caminos del Señor. Me identifico mucho con el testimonio de mi esposa, porque es casi similar. Y pues en ese ambiente crecí desde pequeño, yendo a la iglesia, en la escuela dominical, casi todos los domingos, en la escuela dominical, cuando se hacía el llamado que hacían las maestras, pues como niños pues levantábamos la mano, aceptábamos a Cristo. Y en ese ambiente me fui desarrollando, pero no fue hasta la etapa de mi adolescencia, a pesar de que tenía, yo digo, los mejores padres, el mejor ejemplo de un padre temeroso de Dios y una madre que me dieron el mejor ejemplo, inculcaron en mí el temor a Dios, pero al no haber tenido yo una experiencia personal con el Señor, pues eso ocurrió en mi adolescencia. Tendría unos 13, 14 años aproximadamente, cuando en un culto se estaba dando un mensaje, y ese mensaje fue directamente a mí. El Señor me habló, pero de una manera muy directa, muy especial, y ese día yo pasé al altar, pasé llorando, le entregué mi corazón a Cristo. Amén. Y a partir de ahí, hermana, pues yo experimenté el nuevo nacimiento, porque no es lo mismo haber nacido en un hogar cristiano. Eso es muy lindo y es una experiencia muy grata, pero quienes han tenido esta bendición, creo que deben dar ese paso, si no lo han hecho, ¿verdad?, de entregar sus vidas a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento. Entonces,
en mi adolescencia, pues yo le entregué mi vida a Cristo. Fui bautizado primeramente en agua. Tuve la bendición de que mi suegro, sin yo saber que en el futuro iba a ser mi suegro, pues él fue el que me bautizó. Santo Dios. Amén. Y fue una experiencia muy hermosa. Y luego, pues, del bautismo en agua pasó un tiempo cuando en un culto de jóvenes, pues, estábamos en oración. Se había hecho una convocación a todos los jóvenes para estar en oración pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y ese día, pues, el Señor me bautizó y fue una experiencia maravillosa que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, conservo.